Buenas tardes a todos, somos Cristóbal Rivera ¿Fátima? y Fátima Marín, y nosotros vamos a hablar de la cirugía de CAT y la exodoncia de segundos molares, en concreto de las indicaciones de los mismos. El índice, el esquema que vamos a seguir es el que veis: una introducción, objetivos, descripción de los casos, discusión y conclusiones, por último. Para comenzar, pues decir y redundar en lo que ya han comentado los compañeros, que la cabeza humana es única entre los mamíferos. Esta morfología única, que difiere del resto de cabezas animales, está hipotetizada de haber sido influenciada, en primer lugar, por presiones selectivas en respuesta a fuerzas biomecánicas y requisitos energéticos relacionados con la respiración y la respiración. En segundo lugar, a un aumento progresivo del espacio requerido para el cerebro. Se estima que el tamaño cerebral del Australopithecus afarensis, considerado el homínido de África del Este, del que es bastante probable que descendamos, tenía unos 350 centímetros cúbicos. Actualmente los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, tenemos de media unos 1.350 centímetros cúbicos de capacidad cerebral. Esto es como unas 4 veces más. Y por último, la bipedestación, que como bien dijo el doctor Jiménez Fernández, pues no es más que la migración del agujero occipital hacia una posición un poco más basal y, por tanto, la compresión de algunos tejidos, que esto influencia también la ingesta y la activación y desarrollo de los músculos. Esta angulación o acotación de la base del cráneo ha ido produciendo una disminución progresiva del espacio que antes sí había entre la mandíbula y la porción ósea del cráneo, en concreto de la porción petrosa del hueso temporal. Con la disminución del espacio o acercamiento progresivo de las porciones óseas, se ha ido comprimiendo un complejo sistema de músculos que se contraen cuando se produce la masticación de los alimentos. Esto, junto con un cambio de dieta hacia una más blanda, producido que los maxilares se desarrollen menos para un mismo número de dientes. Esto es importantísimo. Normalmente, este compromiso de espacio, lo que conocemos como CAT, lo resolvemos con la extirpación de la tuberosidad maxilar y la exodoncia del tercer molar, si es que procede, si es que este está. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que, incluso eliminando estas estructuras, nos encontramos con que sigue existiendo el CAT. Y estos casos de persistencia se pueden deber a grandes rasgos, y resumiéndolo muchísimo, a otras dos situaciones. Una primera en la que la apófisis coronoide sea muy prominente, que es algo que es extremadamente raro, y una segunda situación en la que haya impacto de los segundos molares, que cada vez es más frecuente. Las principales causas del CAT producido por los segundos molares superiores se pueden resumir en la diapositiva que vemos. En primer lugar, un prognatismo mandibular, que puede ser perfectamente una doble oclusión. En segundo lugar, una ortodoncia. Las ortodoncias pues, suelen producir una vestibulización de los segundos molares o bien expansiones palatinas con el fin de poder alojar todos los dientes, y esto tiene una comorbilidad que es el CAT. Y por otro lado, la ausencia de un 7 inferior, que acaba produciendo una extrusión de los segundos molares superiores, y esto produce un CAT en cierre. Y por último, la mordida en tijera. Por tanto, nuestro objetivo es el de valorar la exodoncia de los segundos molares superiores en el CAT. Y para ello vamos a hacer la presentación de unos casos. Buenas tardes. A continuación vamos a presentar 3 casos de pacientes que sufrían CAT y que necesitaron la exodoncia de los segundos molares superiores. Cada caso hay que decir que fue abordado de una manera distinta, consiguiendo en todos ellos la plena satisfacción del paciente. Este primer caso que presentamos es de una chica joven de 16 años de edad que está diagnosticada de migraña. Nos comentó que con una frecuencia diaria y que en la escala del dolor del 1 al 10, el peor dolor que tenía era una vez a la semana, que era de 10, y el resto de la semana era un dolor de 7, de manera continuada. Fue remitida a la consulta del doctor Miro Paniagua por su neurólogo, diagnosticada de migraña con áurea. Nosotros valoramos un CAT bilateral predominantemente izquierdo con SMT. El tratamiento fue hábitos posturales, un equilibrado oclusal, la cirugía de los tubérculos maxilares y cordales incluidos y una aparatología. En la relación de fotos observamos cómo la paciente tiene un compromiso de espacio en zona de tuberosidad y por tanto tiene un CAT. En un primer momento, como ya he dicho, se realiza una cirugía de CAT con la exodoncia de los cordales superiores. El mismo día de la cirugía observábamos que los segundos molares superiores golpeaban en apertura.
Aún así, como era una paciente muy joven, pues decidimos tener una actitud expectante y esperar cómo iban remitiendo o si remitían esos síntomas. La paciente, hay que decir que era muy colaboradora, tanto en posturas como con la aparatología, que mejoró en los 3 primeros meses, pero tras estos meses empieza a recaer y refiere crisis de dolor de 10 e incluso la pérdida de visión en el ojo izquierdo y el brazo dormido en ocasiones. En las revisiones con el doctor Fernández Paniagua, la paciente le preguntaba que si era posible quitarse los segundos molares, ya que notaba que le estorbaban. Por tanto, se plantearon hacer extracciones de los segundos molares superiores. En el momento de la cirugía, de la segunda cirugía en la que se esodonciaron los segundos molares, ella nos empieza a comentar que está sintiendo alivio. Ese mismo mes comenta que empieza a dejar la medicación y que remiten por completo las migrañas y los dolores tensionales, además de la recuperación de la visión por completo del ojo izquierdo. La paciente lleva en seguimiento 5 meses y presenta a día de hoy ausencia completa de la sintomatología. Este segundo caso es de una paciente de 36 años con historial de migrañas. Sus migrañas tienen una intensidad de 8-9 diarias. La diagnosticamos de un CAT bilateral. El tratamiento, como en casi todos los pacientes, se centró en hábitos posturales, en aparatología y cirugía de CAT. Este caso, a diferencia del anterior, desde el primer momento se planteó la extracción de los terceros y segundos molares superiores, porque había un compromiso de espacio grande. Las fotos no son muy allá, pero aquí en los modelos lo vamos a ver mejor. Bueno, en la fotografía de los segundos molares, que a ver si encuentro aquí el ratón, bueno, creo que se ve bastante. Decidimos quitar la tuberosidad, los cordales y los segundos molares. Y, por supuesto, decir que en este caso los segundos molares es que no eran útiles para ni masticar ni nada, porque tenía una mordida en tijera bastante pronunciada. La paciente, en la retirada de sutura, comentó que había notado mucha mejoría en la amplitud de sus movimientos y que no tenía problema a la hora de masticar. La sintomatología ha disminuido y ha remitido por completo sus dolores de cabeza. Ahí se puede intuir cómo si se ha generado un espacio grande. Este tercer caso es de los más comunes que nos encontramos, ya que es una paciente antigua de ortodoncia. Generalmente, en los pacientes que han llevado ortodoncia, nos encontramos con que hay una expansión del maxilar o vestibulización de los dientes y, por tanto, de los molares. Todo esto conlleva a que los pacientes por ortodoncia sean más tendentes a crear CAT. A la paciente, en un primer momento, se le operó de CAT, extirpando tuberosidades maxilares y el cordal superior derecho. Tras hacer la cirugía de CAT bilateral y la esodoncia del 18, persistían algo los síntomas. Siendo consciente desde el primer diagnóstico que los segundos molares, especialmente el 27, como se puede observar en la fotografía, golpeaban en la rama ascendente mandibular durante los movimientos de y lateralidad. Se le planteó esodonciar el 27 y mantener una actitud expectante con el 17. En estas imágenes, que es de la misma paciente, observamos previa a la segunda cirugía, a la extracción del 27, cómo este estaba más vestibulizado que el 17. También podemos valorar la expansión dentaria que se había realizado. Suponemos que era por la ortodoncia. Tras esodonciarle el 27, la paciente comenzó a encontrarse mejor y a las 4 o 5 semanas de la intervención presentaba ausencia casi completa de su sintomatología. Una vez presentados los casos en los que hemos podido observar cómo los segundos molares pueden también producir CAT, evaluamos la importancia de estos en la cavidad oral, de los segundos molares superiores. Son varios los estudios que evalúan la necesidad de reponer los segundos molares permanentes.
Las variables que se suelen tener en cuenta en estos estudios es la eficiencia masticatoria, la erupción sobre erupción del diente opuesto, el segundo molar inferior en este caso, y las preferencias del paciente y las consideraciones restaurativas. En el estudio de Greenstein y colaboradores entran a considerar tres variables que son requerimientos oclusales para una masticación eficiente, beneficios de reponer el segundo molar con respecto a la masticación y la erupción pasiva del diente antagonista. En ello, en el estudio lo que nos encontramos es que los requerimientos oclusales para una masticación eficiente son varios los artículos que apoyan que el grueso de la masticación la sustentan los premolares, los dos premolares y el primer molar, con una masticación estimada de en torno al 95% del total. Respecto a la variable de reponer el segundo molar con respecto a la masticación, en la mayoría de los estudios fueron los pacientes los que mostraron un alto porcentaje de satisfacción, pero ninguna otra variable fue significativa. Esta variable está sesgada ya que se reponen los segundos molares a aquellos pacientes que están convencidos de que lo necesitan. En la última variable, en la que se estudia la erupción pasiva del diente antagonista, los autores coinciden que hasta el 90% de ellos se excluyen. Ninguno es capaz de justificar el porqué, pero nosotros sí que pensamos que es por la ley de Plana, debido al frote incisal. Por último, y a modo de reflexión, exponemos esta gráfica en la que se muestra la importancia de la curva de Spee. Hablaremos solo de la curva de Spee, y no del plano oclusal, que es más importante, pero entendemos que para gente que no sepan de esta sistemática y de este área de conocimiento es un poco más difícil. Y su relación con el espacio dentario. Planteamos que sería mucho menos lesivo con respecto a la curva de Spee y, por tanto, al plano oclusal, la esodoncia de segundos molares comparado, por ejemplo, a la esodoncia estratégica, que se suele hacer bastante frecuente, de premolares por motivos ortodóncicos. En los humanos prehistóricos podíamos observar que sus bocas se caracterizaban por tener unos grandes desgastes dentarios, una oclusión prácticamente borde a borde y pocas discrepancias de diente arcada dentaria. En definitiva, es un correcto desarrollo de los huesos maxilares el que evitará problemas en la adultez, como puede ser el CAP. Por ir concluyendo, esta sería la actitud a tomar frente a los segundos molares cuando estos estén en una posición que pueda producir CAD. Esperar a ver la evolución tras cirugía de CAD con exodoncia del cordal, pasado unos meses reevaluar si es necesaria la exodoncia del segundo molar o hacer ambas exodoncias en la misma intervención. Sí hay que recalcar que en caso de esperar es muy importante que el paciente comprenda perfectamente la situación y que esté de acuerdo en seguir el tratamiento hasta el final. A modo de conclusión, decir que la situación de los segundos molares pueden producir CAD. La extracción de los segundos molares en ocasiones se trata de una parte del tratamiento fundamental que en algunos casos resuelve el cuadro patológico casi por completo. Cada vez hay mayor número de artículos que sustentan la teoría de que el segundo molar tiene un peso muy limitado en la masticación.